vamos a presentar al estimado doctor Grimaldo Wilfredo Quispe Santibáñez. Él es doctor en ingeniería, también es ingeniero industrial, con más de 18 años de la docencia y la investigación universitaria, desarrollados en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, en la Universidad Tecnológica del Perú y en la Universidad San Martín de Porres. Docente investigador con publicaciones indexadas en diseño de energías renovables, sistemas de producción esbelta y trabajos de ingeniería agroindustrial aplicada. También cuenta con experiencia en acreditación y calidad universitaria bajo estándares de ABET, TIN para ingeniería y ACBS Internacional para la administración y escuela de negocios. Esta experiencia denota mucho la actividad del doctor Grimaldo en gestiones institucionales como universidades y empresas familiares. Actualmente el doctor Grimaldo Quispe Santibáñez desempeña el cargo de director de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial, así como también el cargo del director del Instituto de Investigación de la Universidad Nacional Autónoma Alto Andina, y a quien lo recibimos con mucho agrado y damos pase para que pueda disertarnos un tema tan importante y tan necesario para la comunidad universitaria, sobre todo que en este momento se encuentran con nosotros empresarios, población civil y nuestros estudiantes de las diferentes escuelas profesionales, a quienes el tema les va a interesar mucho. Bien, doctor Grimaldo, damos pase para que usted pueda presentarnos su temática. Bien, doctor Grimaldo, si pudiera activar, por favor, su cámara y micrófono, o en todo caso su micrófono. ¿Me escuchan bien? Ahora sí, bien, correcto. Muy buenas noches con todos. Un saludo cordial a toda la ciudad de Tarma, a todos los presentes, en especial a la doctora Miriam y al doctor Oscar. Básicamente, el tema que voy a tratar es un tema muy breve, pero muy importante, y hablar un poco sobre la conciencia moral. La conciencia es algo que tenemos todos los seres innatamente, y sabemos lo que es bueno y lo que es malo al principio de nuestra vida. ¿Cómo un niño puede saber eso al principio de nuestra vida? Es un poco el tema. Y eso está muy asociado con el tema del comportamiento ético. De ahí viene. El comportamiento ético es consecuencia de una conciencia inicial sobre lo que es bueno y malo, y de un comportamiento ético de seguir esas reglas, esas normas internas para poder ser y buscar siempre el bien común. La ética, a través de la conciencia, nos busca siempre, nos obliga siempre a buscar el bien común. Y es un poco lo que vamos a hablar hoy día, un poco hablar sobre el dilema ético que todos tenemos, que se presenta diariamente, un poco sobre la ética empresarial, la ética pública y la ética profesional. Y básicamente hablar de ética sería hablar horas y horas sobre el tema, pero todo de ser lo más breve posible, puesto que tengo otras actividades también, y hablar un poco sobre el dilema ético. Quisiera comenzar con esto, con un pequeño video, chiquito video, sobre el dilema del tren, el dilema del tranvía. El dilema del tranvía es una historia que les van a escuchar ahorita. Vean ustedes, por ejemplo, la imagen. La construcción de la moral se llama.
Estás conduciendo un tren y ves que más adelante en la vía hay 5 personas. Entonces descubres con horror que no funcionan los frenos y que el tren va a atropellarlos. Tu única alternativa para salvarlas es girar el volante y desviar el tren hacia otra vía, donde hay una única persona. Si giras el volante, se salvan 5 y muere la que está en la otra vía. ¿Girarías el volante? En Brasil, Noruega o España, hombres y mujeres de izquierdas o derechas, casi todos eligen girarlo. Parece un cálculo simple, 5 o 1. Pese a esto, a algunos les parece que lo correcto es no girar el volante. El siguiente dilema quizás sirva para entender mejor este punto de vista. Ahora estás en un puente y ves pasar un tren sin conductor ni pasajeros, que avanza sin frenos y atropellará a 5 personas que están en la vía. Tienes una única alternativa para salvarlas. Al lado tuyo hay una persona muy voluminosa. Si la empujas, caerá sobre las vías y morirá, pero también al hacerlo hará que el tren descarrile y se salven las 5 personas. ¿Lo empujarías? En este caso, la mayoría de la gente responde que no. Casi todos y todas nos parece claro como el agua que hay que girar el volante, pero no se debe empujar el volante. Los dos dilemas, por supuesto, son bien distintos, pero en algún lugar también se parecen mucho. En los dos elegimos si hacer algo para salvar a 5 personas a costa de otra, o si quedarnos quietos y dejar que la historia siga su curso. Lo que cambia en los dos dilemas es, ¿qué es ese algo que tenemos que hacer? Girar el volante parece inocuo, es algo que hacemos frecuentemente y donde no entran en juego las emociones. Así olvidamos que al girar el volante no solo elegimos cuántos mueren, sino también quién muere y quién no. Al girar el volante, también se está empujando a la muerte al que estaba tranquilo en la otra vía, donde nada sucedía. Algunos prefieren no hacerlo, aún con la matemática a favor. Estos dilemas son una caricatura, una exageración, y por supuesto no hay una respuesta correcta. No pretenden resolver qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Son herramientas para ayudarnos a pensar cómo razonamos la moral. Y nos enseñan que los juicios morales se resuelven en una batalla de 2 principios, llamados utilitarios y deontológicos, cada uno de los cuales se codifica en un sistema distinto en la parte frontal de nuestro cerebro. El principio utilitario es racional e intenta maximizar el bien común. Si se puede optar entre que mueran 5 o que muera solo 1, se elige el mal menor. El principio deontológico es visceral, emocional y absoluto. Hay cosas prohibidas. Punto. Aún si pueden tener más consecuencias favorables que desfavorables. En el cerebro de los que giran el volante o de los que empujan el grandote, gana la batalla el principio utilitario, en la parte más lateral del cerebro. En el de aquellos que eligen no hacerlo, gana el deontológico. Cada persona varía en cómo nos gobiernan estos dos principios, pero hay algunas reglas generales. Cuando se despiertan emociones, por ejemplo, si vemos caras o expresiones de los involucrados, domina la deontología. En cambio, si el mismo problema se vuelve abstracto, si lo pensamos en números o cifras, nos vuelve más utilitarios. Albert Costa, investigador de la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona, descubrió, por ejemplo, que si planteamos el dilema del puente en inglés, la gente se vuelve más utilitaria. Es decir, es más fácil empujar al grandote en inglés que en castellano. Y para los que hablan inglés, por supuesto, es al revés, es más fácil empujarlo en castellano. Sucede que en otro idioma el problema se ve de más lejos, se racionaliza más y nos volvemos más utilitarios. Percibimos nuestros principios morales como si fuesen firmes y bien establecidos. Pero estos experimentos nos muestran que en realidad no lo son. Como ya lo intuía Groucho Marx cuando decía, estos son mis principios. Si no te gustan, pues tengo otros.
Como pueden ver, señores, básicamente el dilema del tranvía plantea dos estrategias en el igual. Al final, al principio todo el mundo toma como un fin utilitarista, ¿no? Buscamos la utilidad, la mayor utilidad, el bien menor, el bien mayor. Pero no solamente es eso, a veces tomamos de otra manera, el principio deontológico, con el cual, por ejemplo, nuestras profesiones se gobiernan. ¿Y esto cómo afecta esto, por ejemplo, a las empresas? ¿Cómo afecta esto a la política? ¿Cómo afecta esto en la parte profesional? Entonces, es un poco lo que voy a ver acá. Es, primero, entender qué es la ética empresarial. Durante mucho tiempo, la ética empresarial se ha visto básicamente es una forma de razonabilidad que pega en dos direcciones. La empresa como sujeto, porque al fin y al cabo la empresa se comporta por sujetos. Y por otro lado, la empresa como sujetos en relación con el medio o contexto social en el cual se relaciona. Entonces, ahí intervienen varias formas de trabajar. Como sujetos, la empresa vela por sus mismos compañeros internos. Y cuando ya dice que la relación social con el medio, dice a través de qué medios podemos encontrar ese fin utilitario, ese fin social, pero también a la vez, como conjunto de sujetos dentro de la empresa, actúan de esa manera. Es una forma de racionalmente pensar. Las tendencias actuales en ética empresarial son dos. Uno está presentado en la fórmula individual, visto la empresa como ciudadanía, y luego vamos a ver un poco sobre ciudadanía. Y otro está en el foco en lo organizativo, en el cual se ve básicamente el liderazgo y el buen ejercicio profesional, donde se ve el tema de conflicto de intereses, la doble discriminación, la autonomía del profesional. Básicamente son las tendencias actuales en la ética empresarial. Las primeras teorías dicen que la empresa debe ser como una ciudadanía, sea una corporación, por ejemplo, o la marca, por ejemplo, que agrupa un conjunto de elementos. Y, por ejemplo, se siente parte importante a este. Por ejemplo, empresas corporativas, soy Nestlé, por ejemplo, dicen ya son como ciudadanos de esa corporación. Somos Toyota, somos ciudadanos de esa corporación. Y asumen ciertos valores, ciertos patrones de conducta que los hacen subir o mejorar y avanzar por ahí. Pero por otro lado también está el liderazgo que ejercen los CEOs de esas compañías. Ahí está un poco otro lado la formación que se requiere para que ese conflicto de intereses no se genere, porque no haya ese favoritismo o esa discriminación que se puede generar por ese conflicto de interés que puede haber a veces. Por eso se exige muchas veces, oye, hasta tercer grado de funcionalidad, cuarto grado de funcionalidad, para no favorecer. Algo que se escapa en muchos concursos, en muchas cosas, pero igual está ahí. Y lo otro, hermano, es la autonomía profesional. No necesitamos que alguien nos diga qué hacer. Nosotros somos profesionales. No necesitamos un controlador, un control, que oye, esto, el otro. Seríamos autómatas en ese sentido. Somos profesionales que tenemos una conciencia social, una conciencia moral. Yo no, por ejemplo, tolero ver, por ejemplo, que me digan, oye, ¿qué voy a hacer? Pues si te contraté para esa puesta, ese perfil, tienes que hacer eso. Yo te puedo orientar a los objetivos organizacionales, pero no te voy a decir la receta de cómo llegar a eso. Es un poco más, y sobre todo en esos tiempos, que se quiere más autonomía que antes. El tema de la pandemia, el tema del COVID, ha acelerado este proceso. Estábamos antes en la empresa y trabajamos en la empresa. Pero, por ejemplo, hay tendencias, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros países, por ejemplo, inclusive en Lima, en algunas corporaciones, he visto, por ejemplo, que existe hot dressing, escritores calientes, en el cual las empresas ya no requieren personal ahí trabajando todo el día. El personal es rotativo, el personal busca un espacio, trabaja, hace reuniones y luego se retira, y luego va sobre ese mismo escritorio, va otra persona y sigue trabajando. De esa manera, las infraestructuras son mucho más útiles. No hay un espacio, ¿sí? Esto es la oficina de contaduría, no. El contador puede estar, pero evidentemente son varios contadores que están trabajando sobre ese mismo foco. Es un poco mucho más libre el espacio, mucho más flexible. En Estados Unidos ya hay eso. IBM, por ejemplo, tiene ese tipo de trabajo.
Y grandes corporaciones están en ese tipo de trabajo. Estas novedades de la ética empresarial básicamente es buscar un cliente satisfecho. Pero, por ejemplo, se basa en dos principios, dos racionalidades. El principio de la justicia, por un lado, y el principio de la búsqueda del bien común, favorecer a más. Por otra parte, estas empresas tienen problemas éticos que se tienen actualmente hoy en día, como por ejemplo el contexto de la actual digitalización y globalización que está afectando a todos los elementos de la empresa. Y por ejemplo el tema de la privacidad, porque ahora que nos mandamos mails, nos mandamos correos, nos mandamos WhatsApp, nos mandamos muchos teléfonos, muchas evidencias quedan ahí. Y por ejemplo, eso que queda, luego puedo usarlo con otros fines. La privacidad se perdió o se está perdiendo. También, por ejemplo, la manipulación de la opinión pública. Lanzamos a través de Facebook, a través de una portal social, una mentira. Y manipulamos de esa manera a la opinión pública. Y usamos en nuestro beneficio. Es otro problema que se ha generado. Sí, hay la mejor comunicación, pero también la comunicación genera pues doble vía, ¿no? Y la promoción de relaciones laborales. Que antes no existía ese proceso subordinado, pero es un principio mucho más equitativo que subordinado. Es otro cambio que existe en el actual mundo global. Porque todo se está digitalizando actualmente. Y esto globalmente está afectando a todos. Es uno de los desafíos éticos que existen en las empresas. La privacidad, por un lado, que cada vez se tiene menos privacidad y control sobre eso. El tema de manipulación, el tema de cortar las opiniones, el tema de manipular información. Y la relación laboral es una flexibilidad cada vez más latente y más flexible. La universidad, como tal, una institución que forma básicamente a las personas para la profesión ética por su proyecto empresarial, un asesoramiento de los futuros profesionales, cultura organizacional, impacto en la sociedad, rendición de cuentas, esas son, por ejemplo, algunas cosas que la universidad puede apoyar en el tema de que las empresas reflexionen sobre su proyecto empresarial, reflexionen, por ejemplo, sobre, oye, ¿cómo está su estructura organizacional? ¿De qué manera se puede organizar mejor? ¿Cómo está su cultura organizacional? ¿Cuál es el impacto de esta organización en la sociedad? ¿Cómo se rinde cuentas a la sociedad? Por ejemplo, presión social en el entorno. Y las prioridades de la empresa, por ejemplo, por otro lado, que busca, por ejemplo, mejorar la situación del cliente, mantener el crecimiento, iniciativas de contribución de terceros, son formas en las que la universidad, a través de nosotros, a la sociedad empresarial, quiere intervenir. Por otro lado, por ejemplo, hablamos de la ética en lo público. Y la ética en lo público son los actos y decisiones que hay otras instituciones públicas que se basan en criterios, en lo que es correcto e incorrecto. Como por ejemplo, vamos a ajustar presupuestos. Y ahí, por ejemplo, le pregunto, oye, ¿qué tan ético es? ¿Qué programas van a recibir más? ¿Qué programas van a recibir menos? ¿Qué programas quedan fuera? ¿O qué políticas están viendo ahí? Y ahí es necesario realizar el bien común a través de regulaciones, a través de políticas, de estrategias públicas. Y por otro lado, también ver el tema del servidor público. Un servidor público no sea corrompido, que sea correcto. Y esa es necesaria una política pública, donde se requiere infraestructura social y política que interesen al servidor público. Por eso, en los últimos años, hay gobiernos abiertos, hay transparencia de sociedad civil, porque de esa manera el ciudadano adquiere información para ejercer su ciudadanía. Y eso es otro mecanismo de rendición de cuentas, que todavía es, en nuestro país, todavía es algo que todavía está madurando y no despega. Nos falta mucho madurar en el tema de su ciudadanía. La ciudadanía no la entendemos como tal, y es algo que debemos trabajar constantemente.
Y por último, la ética no profesional, que asume que cada una de las profesiones se aplica con un enfoque de construcción social, repercusiones en las relaciones sociales, repercusiones en el modelo de sociedad, información fiable. Nosotros queremos que los profesionales manejen información fiable, porque al fin y al cabo nos permite tomar decisiones adecuadas y sobre todo el argumento de actuar libremente y manejar espacios comunes. Pero nos acerca otro concepto importante, ciudadanía. Y quisiera terminar con esto de ciudadanía. Y entrar un poco al tema de ciudadanía. ¿Qué entendemos nosotros por ciudadanía? La ciudadanía, señores, para nosotros es básicamente es la forma de organización social entre iguales, frente a los iguales, formatos idénticos, sociedad jerárquica que impone autoridades naturales entre los miembros de la comunidad. Igual, los iguales. Es importante la igualdad. Cuando hablamos de ciudadanía, hablamos de igualdad. Bien hablamos, señores, de igualdad que se ejerce en el ámbito de derechos y deberes. No solo en propiedades físicas, biológicas y culturales o religiosas, que decir igualdad, de titularidad, de garantías públicas y asistencia social, así como la obligación de acatar las leyes y el proceso establecido. El ciudadano es el sujeto de la libertad política y la responsabilidad que implica su ejercicio. Esto es importante tener lo que dijo Zapatero en el año 2007. El ciudadano es el sujeto de la libertad política y la responsabilidad que implica su ejercicio. Claro, tú tienes libertad política, pero tienes responsabilidad también en implicar su ejercicio a través de la rotación. Lo que cuenta la ciudadanía es lo que tenemos en común con los demás, lo que nos distingue de ello. La diversidad de los individuos es un hecho, dada por naturaleza de la igualdad, por el contrario, es una conquista social. A lo que hemos conseguido los seres humanos es un derecho. De cumplir la conquista social, la conquista sí es diferente. Los ciudadanos, según esta entidad social que supone la igualdad formal de los miembros de la comunidad política, respecto a los derechos y obligaciones mutuas. Eso básicamente, que tenemos que entender que tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones mutuas, señores, de respetarnos, de ver el bien común. No vamos a ser tan utilitaristas, sino ser un poco más teológicos. Hay una ciudadanía formal, relacionada con la legalidad, Estado-nación. Pero hay una ciudadanía sustantiva, relacionada con los derechos y formas de participación en la vida política, que está determinado por distintas variables, raza, género, clase, etc. En importante mencionar estas dos dimensiones que la ciudadanía no está garantizada por la unidad, sino por la constante negociación y participación de la sociedad. Y eso es algo que queremos empezar a trabajar, la constante negociación y participación de la sociedad. La ciudadanía debe participar de esto. El ciudadano no nace, sino que se hace. Ser y sentirse ciudadano no es algo natural, sino que es un resultado de un proceso cultural en la historia personal de cada uno, en la historia colectiva de la sociedad. La condición de ciudadano no está dada de antemano. Es algo que no nace, es algo que se hace en el camino. En la historia se han dado dos modelos de ciudadanía, el griego y el romano. Al primero se puede llamar ciudadanía activa, ya que implicaba y exigía la actividad política de elaboración y involucramiento de la toma de decisiones, ciudadano romano. Esto suponía el reconocimiento de la condición social del ser humano y suponía la ciudad vivía como una forma de libertad. La ciudadanía pasiva como romana suponía que el reconocimiento de derechos y quienes la representaban, pero no participaba del gobierno que estaba reservado a los miembros de las clases altas o patricios. Esto quiere decir que los ciudadanos podían exigir beneficios y protecciones del aparato estatal, pero no se les presentaba la intervención política. La ciudadanía de la versión griega es la versión más activa y la que se requiere que funcione. La pasiva, como el romano, es que un poco lo que hemos heredado en el Perú. Por otro lado, entender la visión histórica de la ciudadanía con la visión actual es una noción moderna, una aspiración de los estados modernos. Muchos países desarrollados tienen prácticas democráticas y políticas que se acercan más a una ciudadanía más plena.
El ciudadano, la nación, las elecciones, representativos, la igualdad de la ley, los derechos del hombre y muchos otros modelos constructivos de nuestros modelos políticos actuales son realidades nuevas que cuentan a lo más con 2 siglos de existencia, 200 años. Esto no hay que considerar como una creación o intervención social, ni al ciudadano moderno, ni al ciudadano de repúblicas antiguas y medievales, ni a la nación moderna que vale al antiguo régimen. Pues, sin embargo, en América Latina y el Perú hay dificultades, básicamente. Hay diferencias de vivencia de ciudadanía en Europa y América Latina. Si bien en ningún caso llega a ser plena, sea de ciudad de primera y segunda categoría de manera más natural. ¿Qué ocurre entonces con la condición de ciudadanía en Perú y América Latina? ¿Qué situación nos hace pensar que no hay desigualdades que afectan la convivencia ciudadana? ¿Cuáles son las más importantes de esas desigualdades? La pobreza es un problema más grave de la ciudadanía. Pero no son las cuestiones de carencias económicas. En la escala, por ejemplo, el acceso a educación, educación, trabajo, construcción de familia, a la propia cultura, ser escuchados a participar. Y es importante entender la última frase, escuchados a participar del proceso ciudadano, del proceso democrático, a través de un ejercicio de una ciudadanía propia. Entenderlo así. Hay desigualdad socioeconómica, por género, por discriminación, cada vez en menor proporción, pero existe. Todas son consecuencias de cierta jerarquía de poder en las que nos consideramos superiores a otros. La ciudadanía del Perú. En la colonia, lo que está pasando nuevamente, dividir para reinar. No querían vínculos ni acumulaciones de sociedad, de otros grupos conformados sociedad, entonces indios, mestizos y negros, entre otros, por eso había dividir para reinar. Luego, en la independencia, hizo crecer la expectativa de un cambio entre los campesinos de la plena urbana, que no creían en una revolución podía inventarse un cambio político desalojo de la clase. La revolución para ellos representaba un cambio sustancial, el aumento social, la inversión de la realidad. No se produjo durante el periodo de la República en nuestro país, siguió demostrando profundas diferencias y desigualdades sociales, especialmente en relación a la población indígena de origen africano, y resulta más difícil la construcción de nuestra ciudadanía. El Perú se fundó políticamente como una nación, es decir, una nación previa republicana luego de la independencia. Sin embargo, no tuvo esa derecho social de forjar una nación integrada acompañando tal proceso. En el Perú, que nació la independencia en el siglo XIX, el Estado precedió a la nación. Y eso debe ser al revés, la nación precede al Estado. La segregación, el racismo que estuviera en la colonia. Por otro lado, la pobreza de la república. El Perú constituye, como dice al final de este pequeño texto, el Perú constituye una república sin ciudadanos. Porque el proyecto falta ese integrador, si tiene ciudadanos todos en el país. Eso es un tema de identidad y diferencia que tenemos que tomar en cuenta. La identidad que nos hace comprender que todos somos iguales, señores. Tenemos diferencias, pero también tenemos puntos en común. Y ese principio particular ciudadanía, y ejercer nuestros derechos, y ejercer nuestros deberes, y nuestros derechos para ejercer, y nuestro deber para cumplir las leyes, para cumplir el respeto al otro, cumplir el beneficio en el otro y el pensar en el bien común. Eso básicamente quería comentarles, señores, respecto a esta breve charla sobre la conciencia moral, que todo el mundo la tiene. Desde que nacemos, tenemos ese pequeño luz que dice que está bien o está mal. Y a partir de ahí, establecemos un comportamiento deontológico a través de la ética. Y a través de ahí ejercemos la ciudadanía con un principio. Pero hay que integrarlo en nuestro ser ciudadanos del Perú. No pasivo, sino activo, señores. Muchas gracias, señores. Quisiera con sus preguntas para un poco tal vez echarla, ¿no? Muy bien. Agradecemos al doctor Grimaldo por la disertación
Y justamente estábamos solicitando a los participantes que puedan hacer sus preguntas. Tenemos una pregunta en cuanto a qué acciones, dice el doctor Grimaldo, qué acciones podemos realizar en la universidad para desarrollar la conciencia moral en los empresarios de turismo y los estudiantes universitarios. Primeramente, entender su rol social, su eje articulador como universidad, como universitarios. Y la universidad debe ofrecer servicio, por ejemplo, de darle ese espacio de reflexión a las empresas de su proyecto empresarial, reflexión ética de su proyecto empresarial, de cómo impacta al otro, de cómo satisface al otro, de qué manera da ese punto de vista, cómo mejoramos su cultura profesional a través de qué talleres, como que se puede ver talleres sobre cultura emocional, sobre cómo sus vínculos, de qué forma se hace más efectiva lograr una mayor integración. No se olviden que tenemos una tendencia actualmente. Las empresas están viendo a esa estructura emocional propia de sí mismo como ejes personales, como un eje. Y segundo, el tema de rendición de cuentas. Es importante rendir cuentas, transparencia. También temas de participación ciudadana, a través de representaciones civiles. Es la única forma de ejercer ciudadanía. Es otra forma de entender. Y ser honestos, señores. La honestidad es algo que en los últimos tiempos hay de manera menos. Siempre queremos ver el tema de ganar. Pensamos en ganar en largo plazo, no en el corto plazo, señores. Es otro punto que debemos trabajar. Ganar en el largo plazo, no en el corto plazo. Es formar vínculos, sobre todo en esta época en la cual se requiere colaboración. No se quiere un cliente a un rato, se quiere un cliente, se requiere un socio, pero ayuda a uno a crecer en el tiempo. Imaginen ustedes tener siempre una empresa de turismo que te brinde los servicios adecuados y contar con ellos siempre. Entonces esa empresa siempre tiene que innovar para que el siguiente paquete que te dé nuevas novedades y nuevos productos. Esto hará mejorar también como empresa. Pero verlo siempre, no solo doy esto y ahí me quedo. Doy esto y qué más puedo hacer para mejorar el servicio. Ese tema de un constante crecimiento, mejora continua, como dicen. ¿Alguien más? Muchísimas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo formamos buenos ciudadanos con república? No, estamos ya en temas pasamos de república, no primero ciudadanos, ese es el tema. Es una república para ciudadanos. Para tener ciudadanía, primero debemos entender nuestros deberes antes que nuestros derechos. Por ejemplo, ¿cómo podemos ser ciudadanos si andamos botando basura por la calle? ¿Cómo podemos ser buenos ciudadanos si, por ejemplo, no tomamos en cuenta ni el respeto al policía, ni el respeto a otro lado? ¿Cómo podemos ser ciudadanos si no somos honestos con nosotros, con nuestro contexto? Partamos de ahí. Un poco que por interno también me presentan otra pregunta. Tiene que ver un poco con la respuesta que usted ha dado, doctor Grimaldo, y dice, ¿en qué sentido el dilema ético abordado a través del principio utilitario y el principio deontológico guardaría relación con la responsabilidad social universitaria? La responsabilidad social universitaria es un punto clave en esto. La responsabilidad social universitaria es una forma de trascender en la sociedad a través de lo que la academia puede hacer por ellos. Ese trascender, ese actuar a través de nosotros como universidad para darle soporte a la población, para crecer en conocimientos y para cada vez sean una mejor sociedad y que crezca más como sociedad. Por eso digo siempre, el objetivo personal, por ejemplo, puedo tener mío que, por ejemplo, es convertir a la ciudad de Tarma en un eje exportador, porque esa es un poco la visión que tengo. Y esa es un poco la idea que tengo. De eso se requiere que las personas que están en Tarma, también se sienten identificados y formen una ciudadanía, así como Jauja, ¿no? Jauja son jaujinos y de corazón, dice. Así en Tarma también sean tapeños de corazón.
y apuesten por su ciudadanía y apuesten por su crecimiento con toda la población, no codiándose entre ellos, sino como población, como un solo grupo. Muchas gracias, doctor Grimaldo. El señor Samuel Briceño pregunta, asevera, ante el espectro de una tercera ola de COVID, ¿la provincia de Tarma está concientizada para reactivar el turismo? Creo que al respecto ya la Escuela de Enfermería se me ha adelantado, ha habido varios talleres sobre el tema, de cómo tomar los protocolos de seguridad y todo lo demás, para empezar pues, a fomentar nuevamente el turismo, pero un turismo diferente, un turismo mucho más ágil, mucho más dinámico, no solamente en el presente, sino también tener otro tipo de estrategias por las cuales el turismo sea más vivencial, más dinámico, otro tipo de turismo mucho más que el anterior existía, ¿no? No solamente llevar y presentar, sino es llevar, presentar y hacer vivir la experiencia. Eso es un poco lo que falta acá, replicar la experiencia. Por ejemplo, que elaboren su propio queso, que elaboren sus propios elementos para comer ahí mismo. O sea, ese tipo de vivencia es lo que falta desarrollar. Bien. Si tuvieran otra pregunta que realizar, encantados le presentamos al doctor Grimaldo. Coincidir con usted, doctor Grimaldo, que el tema que usted ha tocado en función a conciencia moral implica en todos los aspectos, básicamente, nosotros que somos formadores en las universidades, las personas que están aquí presentes como ciudadanos, como empresarios, que también, ¿no?, abordan día a día este aspecto tan necesario de seguirlo teniendo como parte de nuestras vivencias, ¿no? Es importante. Y todo esto en un aprendizaje muy especial para los estudiantes, un aprendizaje necesario, un aprendizaje que lo tenemos que enraizar, ¿no? Vamos a través de la formación, a través de la práctica. Y como ciudadanos, pues básicamente es un eje trascendental. No habiendo más preguntas, en realidad agradecer la temática que usted ha tocado y bueno, augurar que siempre continúe en el camino que usted ha trazado, doctor Grimaldo. Asimismo, agradecer a cada una de las personas aquí presentes que se encuentran en el primer día de la semana trabajando esta temática tan importante. Como ustedes saben, este proyecto trabaja los lunes y los martes en la temática propiamente abordada, ¿no? Y lo que sí estaríamos dando a conocer que mañana también tenemos la presentación de otra temática tan importante en el ámbito del fortalecimiento de las capacidades para reactivar el turismo en nuestra provincia de Tarma, pues frente a los efectos que nos ha producido esta pandemia y pues qué tanto nosotros estamos afrontándola, ¿no? Entonces, de esta manera estamos compartiendo con la ciudadanía la temática que esperamos que hasta el momento todos los temas tratados les estén sirviendo no solamente a los ciudadanos que están presentes en esta capacitación virtual, sino sobre todo a nuestros estudiantes. Entonces, vamos cerrando el día de hoy este trabajo emprendido y agradecemos a todos la participación y los esperamos mañana en este horario de las 8 de la noche para continuar con las temáticas consideradas. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar presentes, acompañándonos y sobre todo dando un peldaño más en su preparación para el futuro y para el fortalecimiento de nuestra ciudad de Tarma. Muchas gracias y muy buenas noches a cada uno de ustedes.